4 de julio de 1945. El pueblo estadounidense celebra su independencia, pero de mala gana. A pesar de las fanfarrias y el tiempo radiante, no hay humor. Han pasado ya 2 meses desde la rendición alemana y la opinión pública se impacienta. Pues en el Pacífico persiste la Segunda Guerra Mundial. Japón todavía no ha depuesto las armas. El enemigo resiste. A la violencia de los combates se añaden las pérdidas humanas, atroces. A lo largo de la primavera, casi 100.000 soldados estadounidenses han perdido la vida. La reciente batalla de Okinawa ha demostrado la resistencia del enemigo. Han hecho falta 82 días de lucha encarnizada con una armada imponente para conquistar esta isla minúscula del archipiélago nipón. ¿A qué precio? Un soldado escribe: aquí no hay más reglas que matar, matar, matar. No obstante, en ese verano de 1945 la pesadilla llega a su fin para miles de soldados. La situación de Japón es desesperada. El Imperio del Sol naciente carece de los medios para proseguir la guerra. Es incapaz de frenar el avance de Estados Unidos. Los bombardeos americanos han destruido sistemáticamente sus centros industriales. Sus líneas de abastecimiento están cortadas. Privado de rutas marítimas y sometido a un riguroso bloqueo, Japón agoniza. Falta de todo: carbón, petróleo, caucho y también el arroz. La población, hambrienta por las restricciones y agotada por los ataques aéreos, está desmoralizada. Un joven japonés escribe: la mayoría de la gente ya no cree en la victoria, y si ellos ya no creen, es que no podemos ganar. Si el pueblo japonés se prepara a afrontar lo impensable, en las esferas del poder, muchos dirigentes también se resignan. La guerra está perdida. Pero los ministros se niegan a aceptar la vergüenza y los riesgos de la rendición incondicional. Su objetivo: mantener el trono del emperador, preservar la esencia de Japón y las tradiciones milenarias que él encarna, a toda costa. Desde hace meses, emisarios sondean a países neutrales para tratar de negociar con Estados Unidos. Incluso se ha hablado con el Vaticano. Pero el país está dividido. Frente a los partidarios de una paz honorable, los militares se niegan a ondear la bandera blanca. La guerra es un honor, la muerte un deber, y la fidelidad a la patria la última virtud. Como en los tiempos gloriosos de Pearl Harbor, la propaganda reitera sus eslóganes belicosos y prevalecen las declaraciones marciales del general Toyo, entonces primer ministro. Una sola palabra del emperador podría detener la guerra. Todopoderoso, su palabra es ley. Pero Hirohito permanece inmerso en el silencio. Inaccesible, el Hijo del Cielo
Su imperio ha perdido ya las Filipinas, Borneo y Birmania. Hace poco han caído las islas de Iwo Jima y Okinawa. Pero Japón aún ocupa Indochina, Malasia, Indonesia, Corea y gran parte del este de China. También conserva Manchuria. Allí, en la frontera ruso-china, está estacionada una fuerza imponente. 700.000 hombres, alimentados por su fe inquebrantable en que el sacrificio de un soldado puede alterar el curso de la historia. Vana ilusión, ya que el ejército japonés no es más que una sombra de lo que fue. Su armada está en las últimas. La aviación ha perdido sus mejores unidades. Y su infantería acusa una cruel falta de material. Peor aún, los nuevos reclutas mal instruidos no muestran la combatividad ni la determinación de sus mayores. En los primeros meses de la guerra, el Estado Mayor nipón había confiado en una estrategia ofensiva. Encadenando los triunfos, sus fuerzas volaban de conquista en conquista. Pero esos triunfos pertenecen ya al pasado. Hoy la supremacía de los aliados es indiscutible. El Imperio del Sol naciente está arrinconado. Solo puede defenderse. Antes de dejar su cargo, el general Tojo había pedido a los soldados del emperador: no viváis con la vergüenza de ser prisioneros. Morid para no dejar tras vosotros la ignominia. Entonces, se multiplican las operaciones suicidas. Miles de aviadores están listos para el sacrificio supremo. Antes de despegar, un joven kamikaze escribe: se han dado las órdenes para el ataque del que nunca volveremos. No me arrepiento de absolutamente nada. Lo único que he de hacer es ejecutar la misión para la que he sido adiestrado y cumplir la voluntad imperial. Ante este terco adversario, la Marina y la aviación estadounidenses cuentan con una guerra de desgaste. Están convencidos de que el tiempo corre a su favor. Sometido a una lluvia de bombas y privado de suministros indispensables para sobrevivir, Japón está condenado. Mapping the war on Japan, the president promises that they'll feel our might. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. El general MacArthur, jefe de las fuerzas estadounidenses en Asia, también arde en deseos de poner fin a un conflicto que ya ha durado demasiado. 2 años antes, cuando salía de las Filipinas, dijo: volveré. Ha cumplido su promesa. No solo ha vuelto, sino que se prepara para invadir el archipiélago nipón. En su opinión, solo un desembarco masivo llevará antes a la victoria. Pero los estudios son pesimistas. Para 3 meses de campaña prevén 400.000 muertos. Demasiados. El presidente Harry Truman duda. ¿Hay que invadir Japón o bombardearlo y sitiarlo? Nunca ha habido una decisión más difícil de tomar, escribe en su diario. Truman es un hombre reservado, menudo y sin carisma, orador mediocre.
Aparentemente nada que delate al intrépido jugador de póker. Pero las apariencias engañan. Es un jugador sin igual. Y la partida que comienza le brindará la oportunidad de demostrarlo. Su lema: si no soportas el calor, sal de la cocina. Tras largas deliberaciones, aprueba la propuesta de MacArthur. Se programa un desembarco gigantesco para ese otoño. Para asegurar su victoria, Estados Unidos puede contar con un aliado de peso: los soviéticos. Un año antes, Stalin se había comprometido a intervenir a su lado en el Pacífico, con la condición de recuperar las Islas Kuriles y la isla de Sakhalin que Tokio ocupó en 1905. El amo del Kremlin no ha cumplido aún su promesa, pero se prepara. A su manera, sin prisas. Quiere que los japoneses crean que el pacto de no agresión que firmaron ambos países en 1941 sigue en vigor para sorprenderlos. Astuto, Stalin prepara las armas. Desde la derrota del Reich, las tropas que han vencido a la Wehrmacht permanecen movilizadas. Más de 6 millones de hombres siguen alistados. Pronto volverán a entrar en acción. La intervención soviética se fija para el 15 de agosto. Si Stalin va a la guerra el 15 de agosto sin vacilar, creo que pondremos fin a este conflicto un año antes, comenta el presidente Truman. Ese día los japos estarán condenados. Pero un acontecimiento va a cambiar todos los planes. Desde hace años, Estados Unidos intenta construir una bomba atómica. En el verano de 1945, el proyecto Manhattan llega a su conclusión. El 16 de julio de 1945, en pleno desierto de Nuevo México, un grupo de científicos asisten, admirados y aterrados a partes iguales, a la primera explosión de un nuevo tipo. 5, 4, 3, 2, 1. A las 5:30 de la mañana, un violento fulgor distorsiona el horizonte. Entonces el primer hongo atómico de la historia se eleva a los cielos. Robert Oppenheimer, responsable del programa, admitirá luego haber musitado. Now I am become death, the destroyer of worlds. El mismo día, bajo el mayor secreto, se envían 2 bombas atómicas al Pacífico. El mundo no tardará en ver estallar a Fat Man y Little Boy. Al día siguiente, el 17 de julio, la conferencia de Potsdam recibe a sus participantes. Entre los aliados, el acuerdo está en el orden del día. At the little White House in Potsdam, Generalissimo Stalin of Russia is one of the first to welcome the president. Next to join the group is Prime Minister Churchill, who meets an old conference friend. Here, the fate of Germany and the end of Japanese aggression will be settled. Frente a Churchill y Stalin, Truman parece un novato. Es su primera conferencia en la cumbre. Pero el presidente estadounidense tiene un as en la manga. Sin demora, previene a su homólogo soviético. Estados Unidos dispone de una nueva arma con un poder destructivo inaudito. El amo del Kremlin permanece impasible, pero capta el mensaje. Me alegra saber esta noticia. Espero que los estadounidenses hagan buen uso de esta arma contra los japoneses. Stalin conocía la existencia del proyecto nuclear estadounidense, pero ignoraba los últimos avances. Inmediatamente calcula sus consecuencias. Un ataque atómico podría llevar a Japón a rendirse antes de que él tuviera tiempo de conquistar nada.
Los preparativos de la ofensiva en Asia son su prioridad absoluta. En pocas semanas, se movilizan medios impresionantes. 1,5 millones de hombres, 86.000 vehículos, 30.000 piezas de artillería, 5.500 tanques y 3.800 aviones parten del oeste al este. Comienza la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos para lograr la rendición de Japón. Mientras tanto, en Potsdam, el diálogo entre los tres líderes continúa, y no sin tensiones. Henchido del poder que los átomos le confieren, Truman se muestra seguro. Se pasea ante las cámaras. La intervención soviética se ha vuelto superflua para él, pero a modo de póliza de seguros sigue en el orden del día. Porque ¿bastará la bomba para someter a Japón? No hay nada menos seguro. Unos días después, Estados Unidos exige una vez más la rendición inmediata a su enemigo. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen, and with the fighting skill of which they are already well aware. Las autoridades niponas rechazan el ultimátum estadounidense. No obstante, el primer ministro Suzuki Kantaro no cierra del todo la puerta. Trata de ganar tiempo creyendo disponer de un margen de maniobra. Tokio vuelve la mirada hacia Moscú. Curiosa paradoja, ya que los dirigentes japoneses profesan un fuerte anticomunismo, pero Stalin, contra viento y marea, siempre ha respetado su neutralidad. Emplearlo como mediador podría resultar adecuado para obtener condiciones de paz aceptables. Si no hubiéramos dialogado con la Unión Soviética, nos habríamos visto obligados a aceptar una rendición incondicional, precisará Togo, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Pero Truman ya ha tomado su decisión. Si los japoneses no se rinden, peor para ellos. Pero en Washington, políticos y militares discrepan sobre la suerte que correrá Japón y sobre la oportunidad de emplear la bomba atómica. Los debates se estancan, pero esperar implica abrir a Stalin la puerta de Asia. Y Truman desconfía de las ambiciones soviéticas. La bomba es la solución. Quebrantará la intransigencia de Tokio y refrenará el apetito de Moscú. También agilizará la liberación de los prisioneros de guerra caídos en manos enemigas. Sus condiciones de cautiverio son espantosas y su dramático destino no cesa de turbar a la opinión pública. Un soldado escribe a su abuela: ¿qué estoy haciendo en este infierno? Ahora lo sé. No se nos permite hablar de atrocidades en nuestras cartas, pero los japoneses son maestros en brutalidad, barbarie y crueldad. Mientras tanto, en Washington, los argumentos del presidente Truman han vencido toda reticencia. Se aprueba una campaña de bombardeos nucleares hasta que el enemigo capitule. La ciudad de Hiroshima se fija como objetivo. Comienza la cuenta atrás. 2 días después, el crucero Indianápolis, que transporta las 2 bombas atómicas, atraca en las Islas Marianas. Los últimos componentes necesarios para su puesta en servicio llegan en avión: el núcleo de plutonio de Fat Man y los cilindros de uranio de Little Boy. Finalmente, el 31 de julio,
El presidente Truman ordena el bombardeo de Hiroshima en cuanto que el tiempo lo permita. La suerte está echada, para bien y para mal. En Tokio la vida sigue su curso. Tormentosa, extenuante, hay desolación por doquier. Los habitantes se abren camino entre los escombros. Un enorme bombardeo en marzo causó más de 100.000 muertes. La ciudad no es más que un campo de ruinas. Se han destruido 267.000 edificios, dejando a civiles y militares sin techo. Para esos infortunados, la supervivencia es una lucha cotidiana. Uno de ellos se lamenta. Ya no puedo soportar seguir teniendo el estómago vacío día tras día. No he muerto de hambre todavía, solo gracias a la generosidad ajena. Sin embargo, el desastre no hace mella en los militares. Inquebrantables, mantienen sus posiciones. El desembarco estadounidense prometido por MacArthur preocupa, pero el Estado Mayor ha ideado un plan diabólico en respuesta. Si las tropas niponas no pueden evitar la invasión de su territorio sagrado, pueden al menos privar a su adversario de su triunfo. Mediante batallas sanguinarias, los obligarán a negociar, incluso a riesgo de sacrificar hasta el último hombre. Así pues, los combates se suceden cada vez más encarnizados. El ejército americano no logra reducir las pérdidas. A principios de agosto de 1945 queda una certeza. En el campo japonés es la hora de resistir. Sin embargo, con una condición: que la Unión Soviética no entre en el juego. Pero el 6 de agosto el Ejército Rojo está listo. Ha concentrado unos medios poderosos. Sus hombres aguardan pacientemente en la frontera de Manchuria. Esperan la orden de pasar al ataque. Esos movimientos de tropas en los confines del imperio no le han pasado desapercibidos al Estado Mayor japonés, pero como menciona el general Yamada en un informe, solo un demente puede lanzar una ofensiva en la zona en el mes de agosto, en plena estación de lluvias, cuando las carreteras anegadas son impracticables. Infravalora la determinación de Stalin. Ese mismo 6 de agosto de 1945, 12 hombres, escogidos cuidadosamente, se disponen a partir en una misión desde las Islas Marianas. Paul Tibbets, un joven teniente coronel de aviación de Estados Unidos, está al mando. La tripulación sube a bordo del bombardero bautizado como Enola Gay en honor a la madre de su piloto. El médico de la base les facilita una cajita que contiene 12 pastillas de cianuro por si los capturan. Y se toman las últimas fotos. Finalmente, el aparato despega. En poco tiempo, lanzará a Little Boy. A las 8 de la mañana, cuando el Enola Gay sobrevuela Hiroshima, el cielo está despejado, se espera un día soleado. La tripulación distingue claramente la costa, los barcos anclados en el puerto y luego el puente, que es el punto de referencia. Pese a ser hora punta, todo está en calma en la ciudad, hasta entonces a salvo de bombardeos. La gente se dirige a su trabajo, los niños a la escuela. Apenas se ve un punto que brilla en el cielo, pero nadie le presta atención.
A las 8:15 se lanza la bomba. En tierra, la temperatura sube a 4000 grados. Más de 70.000 personas mueren en el acto. Bob Lewis, el copiloto, exclama: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». El 90% de la ciudad de Hiroshima queda arrasada en un radio de 3 kilómetros. Todo está quemado, pulverizado, aniquilado. La bomba ha provocado el apocalipsis. Un superviviente cuenta: la ciudad se convirtió en una especie de desierto. En hectáreas y hectáreas no se veía nada más que montones esparcidos de tejas y ladrillos. Entre las víctimas, mujeres, niños y ancianos. También había prisioneros de guerra, así como miles de coreanos condenados a trabajos forzados. Otros con quemaduras o radiaciones graves mueren más lentamente, en silencio. Un testigo cuenta: quienes sufrían callaban. Nadie lloraba. De todos los que sucumbieron, ninguno murió escandalosamente. Hasta los niños habían enmudecido. La bomba atómica acaba de entrar en la historia. De regreso en Estados Unidos, los tripulantes del Enola Gay son recibidos como héroes. Entre el entusiasmo general, Tibbets es condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido. Posteriormente, cuando sea recibido en la Casa Blanca, Truman le dirá: «No pierda el sueño por haber planificado y cumplido esta misión. La decisión fue mía. Usted no tenía elección». Tibbets se vanaglorió a lo largo de su vida de haber dormido bien siempre. Aunque reina el caos en la ciudad devastada, en Tokio las autoridades mantienen la calma. No es la primera ciudad que bombardean. Muchas otras han sido destruidas por ataques convencionales. En Tokio han causado aún más muertes. El Nippon Times se conforma con publicar un suelto: Hiroshima ha sido atacada el lunes a las 8:20. Se están estudiando los daños. Además, el asunto se trata sin prisas. Hasta el día siguiente no se informa al emperador de la naturaleza del bombardeo. En cuanto a los militares, no se inmutan. Decididos a luchar hasta el último soldado, rechazan siempre la capitulación. Todas sus esperanzas no tardarán en desvanecerse. 6 días antes de la fecha prevista, la Unión Soviética declara la guerra a Japón. El 9 de agosto a la 1 de la mañana, el Ejército Rojo se lanza sobre Manchuria. Conmocionado por el bombardeo de Hiroshima, Stalin teme que Tokio se rinda antes de que Moscú haya conseguido su parte del botín. Su aviación bombardea a las tropas niponas. Su artillería las aniquila. La apisonadora rusa se ha puesto en marcha. Nada resiste el avance de sus blindados. Un oficial ruso relata: los tanques y la artillería encallaban en el lodo. Kilos de barro se adherían a las botas y las pezuñas, pero avanzábamos a un ritmo más rápido que en el frente germano-soviético en 1944.
La superioridad del Ejército Rojo es aplastante. Desbordados, los soldados de infantería del Ejército Imperial se sacrifican en inútiles cargas a bayoneta calada. El grito de Banzai resuena por todo el frente. Manchuria se desmorona a velocidad sideral. Para los japoneses, es una sorpresa y una derrota. Lo que más temíamos finalmente ha llegado, exclama el primer ministro Suzuki Kantaro. En el bando americano, el general MacArthur se alegra. Durante los preparativos de su desembarco exclama: en Europa, Rusia ocupaba el frente oriental y los aliados el occidental. Ahora nosotros somos el este y Rusia el oeste. Pero en Washington inquietan esos éxitos fulgurantes. Truman ha cometido un enorme error. Lejos de intimidar a los soviéticos, Hiroshima los ha enardecido. Y lo que es peor, ha subestimado el poder del Ejército Rojo. Corre el riesgo de que se le escape el desenlace de la guerra. Así que Estados Unidos golpea de nuevo. El 9 de agosto de 1945, el mismo día que Rusia entra en guerra, despega el bombardero cargado con la bomba Fat Man. Su objetivo, Kokura, en la isla de Kyushu. De repente, el piloto Charles Sweeney se enfrenta a un imprevisto: el tiempo. A causa del manto nuboso, fija otro objetivo: Nagasaki. Los dirigentes japoneses desconocen el drama que se avecina, pero la intervención del Ejército Rojo ya ha desvanecido sus últimas ilusiones. En las esferas del poder reina el desconcierto. Si se ha esfumado la esperanza de la mediación soviética, evidentemente resistir a ultranza es inútil. Atacado por el Ejército Rojo en el norte y por Estados Unidos en el sur, el ejército del emperador está demasiado débil para luchar en dos frentes. Acorralado, Japón afronta una situación desesperada. Ese mismo 9 de agosto, Hirohito sale por fin de su hermetismo cuando Estados Unidos se dispone a atacar. Al alba, convoca al Consejo Supremo para la dirección de la guerra. Por primera vez, la cuestión de la rendición se sopesará en las altas esferas. A las 11:02 de la mañana, la bomba detona sobre Nagasaki. Imágenes inéditas que Rusia publicó en 2016 muestran la ciudad unas semanas después de la explosión. Una delegación soviética acude a evaluar los daños. Son considerables. Una tragedia cuya gravedad por fin comprenden los dirigentes japoneses, si bien no todos sacan las mismas conclusiones. En el consejo convocado por el emperador hay profundas divisiones. Desde hace horas, sus integrantes se enfrentan.
Los militares rechazan deponer las armas. Pero esta vez, el emperador emplea su autoridad. Zanja la cuestión. La entrada de Rusia en la guerra condena toda salida. El porvenir de la dinastía y por tanto del país está en juego. Ya que todo está perdido, se someterán al adversario que les ofrezca las mejores condiciones. Obviamente, Moscú se negará a mantener el trono imperial y aterra la perspectiva de una ocupación soviética. Si Estados Unidos se compromete a respetar la forma del régimen, la rendición es factible. Los japoneses se rendirán a los americanos, no a los soviéticos. El 12 de agosto de 1945, los noticiarios anuncian la tan esperada nueva. The day of days for America and her allies. Crowds before the White House await the announcement from the President that the Japs have surrendered unconditionally. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Truman ha ganado la partida. Enseguida los pasillos de la Casa Blanca entran en ebullición. This is complete capitulation, something the stunned Japs have yet to realize to its full extent. Meanwhile, their armies throughout Asia and the Pacific are crumbling in surrender. Al final, los japoneses obtienen lo que deseaban. El trono del emperador se mantiene. Truman se amolda fácilmente a esta concesión. Posteriormente, declararía: ¿querían conservar a su emperador? Les respondimos que lo tendrían, pero con nuestras condiciones. Así, el general MacArthur se ve privado de su desembarco. Very shortly, I trust we'll all be going home. Pero para Estados Unidos es un alivio. Sus 400.000 soldados condenados a muerte se han salvado. 2 días después, Hirohito graba un llamamiento al cese de los combates. El 15 de agosto a mediodía, un espectáculo inédito invade las calles de Japón. Por primera vez, Hirohito se dirige directamente a su pueblo. Congregada ante los receptores de radio disponibles, la población se inclina ante las palabras de quien consideran un dios en la tierra. Nunca habían oído su voz. La intervención del emperador es hábil. Se muestra como un líder preocupado por proteger la preciosa vida de sus súbditos, pero de la ofensiva soviética ni una palabra. Es preferible admitir que solo la potencia del átomo ha llevado a la derrota. Ignora el papel que ha tenido el Ejército Rojo. Con tono grave y avergonzado, Hirohito ordena a su pueblo que soporte lo insoportable, es decir, la rendición. De rodillas, con la cabeza inclinada hacia el suelo,
el pueblo japonés se sume en la estupefacción. Una japonesa lo recuerda. Tristeza y felicidad. Felicidad y tristeza. Me pregunté cómo podría separar esas emociones mezcladas y cómo unirlas luego. Desde el mediodía hasta la noche los adultos quedaron inertes, como si hubieran perdido el apetito, cuenta otra. Una oleada de suicidios asola el país. La humillación es demasiado grande. Japón ha perdido la cara. Fieles a la tradición, una docena de generales y almirantes se hacen el harakiri. En Estados Unidos, en cambio, la felicidad es delirante. Esta vez se ha terminado. La guerra ha acabado por fin. La muchedumbre invade las calles. Hay rostros alegres y triunfantes por doquier. Japón se ha rendido. Paz en el Pacífico. Nuestra bomba lo ha logrado, proclaman los periódicos. Nada más habérselo ocurrido, la prensa ya reescribe la historia. Mencionar el papel decisivo de la ofensiva soviética en la victoria supone el riesgo de tener que compartirla. Mientras tanto, el ejército ruso no ha dejado de combatir. Prosigue su avance en Asia. Las órdenes de Stalin son claras. Ocupar un máximo de territorios, penetrar en Corea, apoderarse de las islas Kuriles y del sur de Sajalín. El 20 de agosto, tras la evacuación de la ciudad de Maoka, la central telefónica transmite la llamada desesperada de una empleada. Los soldados soviéticos acaban de entrar en el edificio. Probablemente este sea nuestro último mensaje. Somos 9 operadoras y hemos permanecido en nuestros puestos hasta el final. En poco tiempo nos enviarán a todas al otro mundo. Se acercan las tropas rusas. Puedo oír sus pasos. Me despido de todos. Es el fin. Adiós. Самураи, вон с Сахалина. Los soviéticos triunfan. Las imágenes de propaganda muestran a la población liberada del yugo japonés que acoge calurosamente a sus liberadores. Ahora el gigante soviético controla una parte importante de Asia. Pero Stalin no aprovechará su ventaja. El amo del Kremlin se mostrará conciliador con Washington para que sus unidades puedan seguir avanzando por Europa. En Corea el Ejército Rojo no irá más allá del paralelo 38. Y la ocupación de Japón seguirá siendo un asunto exclusivamente estadounidense bajo el mando de MacArthur. We are gathered here to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. El 2 de septiembre de 1945 se firma la rendición oficial a bordo del acorazado Missouri. Los estadounidenses organizan una demostración de fuerza destinada a mostrar a los japoneses la magnitud de su potencia. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose to proceed in the discharge of my responsibilities to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. Estados Unidos triunfa sin remordimientos. Había que ganar la guerra y ahorrar vidas. Ante todo, vidas estadounidenses. Pray that peace be now restored to the world, that God will preserve it always. Truman había declarado: cuando te enfrentas a una bestia salvaje, has de tratarla como a una bestia salvaje.
3 de mayo de 1946, cuando comienza el proceso de Tokio, falta un hombre en el Nuremberg de Extremo Oriente, Hirohito. El emperador no se sienta en el banquillo de los acusados. Es mucho más útil sometido que juzgado. Se anunciaba la Guerra Fría y había que blanquear sus crímenes para que Japón pudiera convertirse en el pilar de la defensa estadounidense en Asia. Como suele pasar, la Realpolitik puede más que la justicia. En 2016, por primera vez un presidente estadounidense en el cargo se dirigió a Hiroshima. Sus ruinas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y en la ciudad se erige un gran monumento dedicado a la paz. Pero el bombardeo de Hiroshima no causó por sí mismo la rendición nipona, no más que el de Nagasaki. Sin embargo, la leyenda del arma milagrosa que detuvo una guerra interminable se mantendrá muy viva. A Estados Unidos le permitió justificar la sumisión de Japón solo a ellos y excluir el papel de la Unión Soviética en la victoria. En el lado japonés, le sirvió a sus dirigentes, les permitió presentarse como víctimas y hacer olvidar que habían sido verdugos. Se ocultó toda responsabilidad, empezando por la del emperador. That is the future we can choose. A future in which Hiroshima and Nagasaki are known not as the dawn of atomic warfare, but as the start of our own moral awakening. Barack Obama no pidió disculpas. Abogó por el fin de la era nuclear para que las dos ciudades mártires quedaran como excepciones trágicas. En Hiroshima, una llama arde como una oración. No es más que una pequeña llama, pero rompe la noche de la barbarie.